Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Mi nombre es Catalina Vargas y para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy en medio de lo que se considera la primera gran crisis del presidente Gustavo Petro, una crisis que provocó la salida de 7 ministros de su gabinete. Hay que señalar que uno de los más importantes que sale de este gabinete ministerial del presidente Petro es el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Otra de las ministras que definitivamente se retira de este gabinete tiene que ver con la ministra Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura y quien era considerada parte del gabinete técnico de Petro. Hay que resaltar que también sale del Ministerio del Interior Alfonso Prada, y una de las más sorprendentes es Carolina Corcho, ministra de Salud, quien, recordemos, ha dado estas duras batallas en medio de este proceso para la aprobación de la reforma a la salud que se discutirá en el Congreso de la República. También sale del Ministerio de las TRIC Sandra Urrutia, Guillermo Reyes del Ministerio de Transporte, Arturo Luis Luna del Ministerio de Ciencia, y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República sale Mauricio Liscano. Sin embargo, él se convierte ahora en el nuevo ministro de las TIC, justamente para analizar todos estos temas, lo que va a ocasionar la salida de estos 7 ministros, las consecuencias, el lado positivo y el lado negativo de esta primera gran crisis política que tiene que enfrentar el presidente Gustavo Petro. Hacemos contacto a esta hora con nuestro compañero político José Miguel Polanco. Usted se encuentra en el Congreso de la República, en el corazón del Legislativo. José Miguel, ¿cuál es la sensación que se vive luego de esta crisis del gabinete ministerial? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los usuarios de Sala de Prensa. Pues son muchas las reacciones que se han empezado a dar tras este remesón ministerial que se presentó en las últimas horas, pero yo quiero que sean los mismos congresistas los que nos muestren esas sensaciones, y por eso nos encontramos a esta hora con la representante Catherine Miranda. Representante, yo la vi preocupada y como de mal genio. ¿Qué pasó? ¿Lo tomó por sorpresa esta decisión o cómo reciben este remesón ministerial? Bueno, yo considero que era predecible. Y además es necesario algunas salidas como la de Corcho, que creo que le hizo mucho daño al gobierno nacional y a su relación con el Congreso de la República. Sin embargo, me asombra, me duele muchísimo la salida de Ocampo. Creo que le genera una estabilidad y una tranquilidad al Congreso de la República, a las comisiones económicas, pero también al mercado nacional e internacional. Veo muy preocupante esa salida y creo que son unos zapatos difíciles de llenar. ¿Cómo ve la coalición de gobierno, todo lo que está pasando con los partidos liberal, conservador, el partido de la U tras esta decisión? Bueno, creo que a mí me parece importante el hecho de un Congreso sin mermelada. Creo que eso nos va a permitir reforzar esa separación de poderes y ver los votos libres. Entonces yo creo que es muy positivo que los partidos políticos no tengan, digamos, una participación en el gobierno nacional, precisamente porque me da miedo que amarren tanto las manos del Congreso. Representante, hay 2 puntos que preocupan. Hablábamos con el representante Mondragón, que es el coordinador ponente de la reforma a la salud, quien ha dicho se puede tardar 1 o 2 semanas más el inicio del articulado, la discusión del articulado de la reforma a la salud, porque el nuevo ministro de Salud pues no conoce a fondo las modificaciones, el proyecto como pues ha venido teniendo algunas modificaciones. El Plan Nacional de Desarrollo, también entra un nuevo ministro de Hacienda. ¿Cómo entra el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo, por fortuna, ya se radicó. Entonces estamos esperando las discusiones en plenarias, pero además recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo tiene unos límites de tiempo muy específicos y es 45 días una vez inicie, la discusión para que sean aprobados en las comisiones económicas y luego 45 días para plenarias. Ese tiempo se vence el 6 de mayo. Entonces, independientemente de quién sea el nuevo ministro, el gobierno tiene que sacar el plan de desarrollo y se tiene que votar entre martes y miércoles de la próxima semana. Finalmente, hay algo clave, la relación con el Ministerio del Interior, que es el Ministerio de la Política. Sale Alfonso Prada. ¿Cómo sale Alfonso Prada y cómo recibe la llegada de Luis Fernando Velasco? Bastante sorpresiva la salida de Alfonso Prada, ya que, digamos, tuvo una muy buena relación con el Congreso de la República. Llega Velasco, alguien que también tiene una buena relación porque también fue congresista. Sin embargo, creo que también el gobierno se equivoca con la salida de Alfonso Prada.
Representante, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes muchísimas gracias. Catalina, pues son algunas de las reacciones que a esta hora se generan tras esta decisión del Ejecutivo de este remesón ministerial. José Miguel, antes quiero hacerle una pregunta. Mire, se viene la discusión de reformas importantes como lo son la reforma pensional, la reforma laboral, también el tema de la humanización carcelaria y sin duda un tema central para toda esta política de la paz total del presidente Gustavo Petro y es la discusión del proyecto de ley de sometimiento. ¿Usted cree que con toda esta crisis ministerial o este remesón ministerial se ponen en jaque estas discusiones o hay viabilidad en el Congreso? Catalina Osorio, yo creo que lo que se viene ahorita es una agenda apretada, porque bueno, lo mencionábamos anteriormente con la representante Catherine Miranda, inicia el debate de la reforma a la salud. Esta reforma a la salud, ha dicho el mismo coordinador ponente, puede tardar en volver a iniciar su discusión aproximadamente 2 semanas, mientras que el nuevo ministro analiza, estudia y lo retroalimentan de cada una de las modificaciones que han tenido por la participación y las propuestas de los partidos. No más en esa reforma a la salud nos tardaríamos 2 semanas. Recordemos que esta legislatura va hasta el 20 de junio, estamos prácticamente a 2 meses. En esos 2 meses la reforma a la salud tiene que surtir por lo menos sus 2 primeros debates. Hasta ahora no ha iniciado la discusión de este articulado. Hablábamos del Plan Nacional de Desarrollo, tiene que estar aprobado antes del 6 de mayo. Estábamos contra reloj, como lo dijo la representante Catherine Miranda, que ella es la que está al frente y que ha sido la coordinadora ponente de este proyecto del Gobierno Nacional. Tenemos hasta el 6 de mayo para aprobarlo. Si no se aprueba se puede hundir y pues usted sabe que está la hoja de ruta de cuáles van a ser las promesas, los recursos y cómo se va a destinar esa platica durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, por lo menos tenemos estos 2 proyectos, pero nos han contado que la próxima semana también ya se va a empezar a trabajar y hablar de la reforma laboral. Pero si uno es consciente de todas las movidas políticas, de la situación actual de la coalición del gobierno, la situación actual que también es algo muy importante, de los partidos políticos, porque veíamos lo que está sucediendo en el Partido Liberal, por lo menos en donde hay una incisión o hay una división entre algunos de sus representantes, por lo menos, pues no está nada fácil. Y si a eso le sumamos también pues las elecciones que se vienen ahorita en el mes de octubre, porque muchos de los congresistas, sobre todo los de aquí de la Cámara de Representantes, trabajan en las regiones y obviamente tienen intereses en las regiones y pues inicia la campaña de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y muchos de ellos, aunque vienen a trabajar, van a estar al tanto y van a estar pues trabajando en cada una de sus ciudades o departamentos para no perder estos intereses y poder elegir de pronto a esas personas estratégicas en cada una de las regiones de Colombia. José Miguel, lo que nos dicen es que el 15 de mayo aproximadamente ya tendría que estar radicada esa ponencia de la reforma laboral. Hay que esperar qué pasa, cuáles son las movidas políticas. Sabemos que la política es bastante dinámica. José Miguel, ya volvemos con usted porque a esta hora queremos hacer contacto con 2 de nuestros analistas políticos. Uno de ellos, Gabriel Cifuentes, y también Carlos Arias, analista político y experto en todo este tema de comunicación política. A los 2, muy buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa. Catalina, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a usted, a toda la audiencia y por supuesto a Carlos y a José Miguel. Muy buenas noches, ¿cómo están a todos? Difíciles noches. Difíciles noches, así es, y difícil el panorama que se viene en medio de toda esta crisis ministerial del presidente Gustavo Petro. Quiero arrancar preguntándole a Gabriel. Gabriel, ¿usted considera que todos estos cambios que ha anunciado en las últimas horas el presidente Gustavo Petro se traduce en algún tipo de presión o en qué se puede traducir? Catalina, la nueva composición del gabinete denota que sacrificó un poco esa posición de concertación, entre paréntesis, gobernabilidad y manejo con partidos políticos a un gabinete mucho más centrado, mucho más afinado, mucho más alineado con los lineamientos del proyecto político del progresismo y de Gustavo Petro. De hecho, los que entran a reemplazar a figuras tan importantes como Ocampo, como López. Son personas que ya han trabajado con el presidente Gustavo Petro, que no tienen una relación con los partidos tradicionales que hacen parte de las mayorías del Congreso y que por ende ha habido un proceso, si se quiere, de reconfiguración ideológica
y también de radicalización en el buen sentido de la palabra del gabinete de Gustavo Petro, lo cual sin lugar a dudas lo va a poner en aprietos en el momento de negociar las diferentes reformas, salvo que Catalina, y esto es un poquito el riesgo que se puede correr, se acuda al mal llamado lentejismo o a la negociación uno a uno con los representantes y senadores, que va a ser un tema muy importante porque va a desatar un nuevo pulso, y es el pulso de la capacidad del gobierno de acudir uno a uno a los congresistas, y por el otro lado el pulso y el poder que mantienen las directivas de los partidos mayoritarios y que son fundamentales para el trámite de los proyectos legislativos y que tienen en su mano no solo la chequera de los partidos, sino también el bolígrafo de los avales en un año electoral. Y es que a pocos meses de la llegada del presidente Gustavo Petro se han visto muchos rifirrafes políticos y muchos de ellos han estado centrados en lo que ha sido la discusión de esta reforma a la salud. Quiero ir con Carlos y preguntarle, ¿usted cree que era necesario este cambio de gabinete ministerial o es un poco apresurado pues a tan pocos meses de la llegada del presidente Gustavo Petro? Históricamente este tipo de cambios se da hasta el primer año. Es de las pocas veces en las que hay un remesón de este tipo, de este nivel, en el que básicamente salen más de 5 ministros. Pero esto es lo que elegimos porque Gustavo Petro ya lo había mostrado en la alcaldía, en donde nunca logró mantener y sostener un gabinete en el tiempo, y eso básicamente afecta a la institucionalidad. Y ahora, ¿cómo se van a dar esas movidas políticas o esos acercamientos para la aprobación de esos proyectos tan importantes para el presidente Gustavo Petro, como lo son, por ejemplo, el proyecto de ley de sometimiento? Carlos. Bien, hay varias cosas que quisiera retomar antes de entrar a responderle. Yo tengo una mirada diferente a la de mi colega siempre de panel en este espacio tan chévere, y es que yo sí creo que esto es dramático. Yo sí creo que esto no es una crisis ministerial más, esto es una crisis de institucionalidad brutal. Y no porque se reemplacen ministros, porque para eso tiene el Poder Ejecutivo de quitar y de poner, aunque eso básicamente, vuelvo e insisto, rompe la institucionalidad. Lo que aquí está en juego es no solamente la aprobación de las reformas, entre ellas la que usted señala, y digamos una de las leyes que usted señala, sino básicamente es la conformación de democracia y la consolidación de los partidos. Entrar a jugar al menudeo, entrar a repartir de nuevo ministerios desde la radicalización de los ministerios, porque si vemos claramente las personas que están escogidas en la gran mayoría de ministerios, a excepción de Luis Fernando Velasco, son de el ala poderosa ideológica de Gustavo Petro. Sí, estamos reemplazando ministros técnicos en carteras técnicas por ministros políticos y con gran influencia ideológica. ¿Sí? Entonces, a mí es lo que me parece grave. Ahora sí, para entrar a responder y no evadir la pregunta, también es complicado. ¿Por qué? Porque el ministro de Defensa tenía en sus manos una cartera que necesariamente era fundamental explicar lo que era la ley de sometimiento al amparo de una paz total que se está cayendo a pedacitos. Y se está cayendo a pedacitos porque hoy no hay ningún tipo de negociación abierta con ninguno de los grupos armados ilegales, a excepción de las FARC, que son las disidencias, y que ya mostraron básicamente en 2 ejercicios simbólicos, uno en el Cauca y otro tomándose de nuevo la región del Sumapaz, que no tienen una clara voluntad de paz. Gabriel, a propósito de lo que dice Carlos, ¿usted considera que el gobierno con estos cambios pierde un poco de flexibilidad? Es decir, una flexibilidad que podría generarse para llegar a consensos. ¿Se ve un gobierno más radicalizado? Definitivamente, y quiero además sumarle que estos 7 cambios ministeriales se le suman a los 3 que ya habían ocurrido hace un par de meses, cambiando el 50% del gabinete ministerial. El gabinete tiene 19 ministros y en lo corrido de estos 8 meses se han cambiado ya 10 de ellos. Obviamente hay un proceso de radicalización, hay un proceso, digamos, de radicalización dentro de las líneas del progresismo, dentro del programa de gobierno que se escogió, pero esto sin lugar a duda va en desmedro de la capacidad que va a tener un gobierno que, para ganar en una segunda vuelta, para consolidar unas mayorías en el Congreso, tuvo que hacer acuerdos con los partidos
así decirlo, tradicionales. Pero vea, yo quisiera además también pensar de la siguiente manera. Primero, hay que ver cuál va a ser la respuesta de los partidos tradicionales. El Partido Liberal está en una profunda crisis y el ingreso de Velasco en el Ministerio del Interior es reforzar nuevamente y ahondar en esas divisiones del Partido Liberal, lo cual quiebra al Partido Liberal y le granjea unos votos al gobierno. No lo mismo pasa con el Partido Conservador o con el Partido de la U, que por ejemplo, para la reforma a la salud y a pesar de las jugaditas de algunos de sus representantes han decidido votar en bancada. Entonces, esto ya le comienza a complicar las matemáticas al presidente Gustavo Petro en el Congreso y comienza a tener un gabinete que... yo no coincido del todo con Carlos, creo que por ejemplo Bonilla es un tipo técnico que hizo un buen papel en la Secretaría de Hacienda, creo que William Camargo tiene experiencia en el sector transporte, es decir, sí hay un sesgo y hay una radicalización ideológica, pero las personas que han puesto en esos cargos son de una línea técnico petrista, no son de una línea política, no tienen manejo del Congreso y eso va a dificultar sin lugar a dudas la aprobación de muchos de los proyectos del gobierno nacional. Entonces, estamos en un momento muy complicado, en eso coincido con Carlos. Creo que los cambios en el gabinete y este viraje se da muy pronto, pero recuerde, Catalina, que eran muchas las críticas que se le hacían al expresidente Duque cuando ya se comenzaban a denotar problemas, cansancios, agotamiento y no hacía los cambios. Si el presidente Gustavo Petro va a seguir como este cambio lo anuncia, en una línea dura, en una línea ideológica, en una línea que tiende a no ceder frente a las peticiones de sus propios partidos de la coalición, pues lo que indica es que ha tomado un viraje justamente para hacer una apuesta de gobierno mucho más centrada en su programa de gobierno y no en esa conciliación y en esa concertación que será necesaria para aprobar el gran paquete ambicioso que corre hoy curso en el Congreso de la República. Gabriel, usted toca un tema fundamental y tiene que ver con los liberales. Nuestro compañero José Miguel Polanco estuvo muy de cerca a ellos el día de hoy y quiere trasladarles algunas preguntas. José Miguel. Gabriel, Carlos, es que bueno, las sensaciones que uno percibe aquí en el Congreso de la República para algunos es de alivio, sobre todo para ese sector liberal, que de pronto se ha mostrado muy opositor a las decisiones que ha tomado en los últimos días o en las últimas horas el director de esa colectividad, el expresidente César Gaviria. Usted lo mencionaba, Gabriel, que es algo que también dicen los mismos congresistas. Luis Fernando Velasco llega desde ala liberal y pues puede generar ese acercamiento que necesita el presidente Gustavo Petro para sacar adelante sus reformas. Pero hay quienes dicen también, Carlos, que este gabinete es totalmente a la izquierda, es radical y que en vez de juntar a estos partidos tradicionales que siempre se han destacado de centro derecha, podría más bien espantarlos y preocuparlos un poco más. Yo quiero tomar la palabra, quiero robarme la palabra, Catalina Catalina, José Miguel y Gabriel, por una claridad. Como ustedes saben, nosotros estamos metidos en esto con Gabriel todo el día, respiramos este ejercicio y yo estuve haciendo una indagación y me encontré que en un certificado de antecedentes del 20 de septiembre de 2022 se inhabilita a Ricardo Bonilla para ocupar cargos públicos. Y esto básicamente es grave porque si desde el Palacio no tienen en cuenta este tipo de temas y van nombrando un ministro, pues ya empiezan a aumentar la desinstitucionalización. Uno. Dos, yo no estoy de acuerdo con Catherine Miranda y no con Catherine, no estoy de acuerdo con lo que señala Catherine Miranda porque con ella básicamente no tengo ningún inconveniente. Y es que esto de pararse desde la indignación a decir que es que no se negocia con la mermelada, que es que esto es buenísimo porque no se le da mermelada a los partidos, pues yo sí quiero contarle a la doctora Catherine Miranda y a la audiencia que en todas las democracias se hacen juegos de negociación y concertación política que dan básicamente dinámicas burocráticas para que haya eso, ¿sí? Coaliciones en las que se gobierne con todos.
y señalar ahorita que es que estamos en el mejor de los mundos porque ahora sí vamos a poder gobernar nosotros y no vamos a poder, y no tenemos la obligación de repartir mermelada para gobernar, es básicamente una ingenuidad y gigantesca y una inocencia gigantesca del manejo de las dinámicas propias de la rama legislativa y de las apuestas que desde el legislativo legitiman las apuestas y reformas del ejecutivo, ¿sí? Es decir, no se gobierna sin tener una coalición de gobierno. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es que el presidente Gustavo Petro no ganó con el 80% de los votos. El presidente ganó con el 51-52% de los votos. Y eso lo obliga a entender que tiene que gobernar con todos los colombianos y no solamente con su grupo político. Gabriel. Catalina, tiendo a coincidir con Carlos en el sentido de que si nosotros nos queremos mantener en el marco de la separación de poderes y nos queremos mantener en el marco de que el gobierno propone ciertas reformas y el Congreso las tiene que tramitar, necesariamente se va a tener que llegar a un punto de concertación que no va a ser fácil con estas reformas del gabinete ministerial que logró, pero que también estaban poniendo contra la pared al presidente Gustavo Petro cuando sus mismos partidos de coalición, de gobierno, estaban poniéndole líneas rojas y vetos frente a un proyecto tan importante como el de la salud. Entonces, sí creo que va a haber una encrucijada. Hay que ver también qué movimientos se dan por fuera del gabinete, porque todavía hay viceministerios que hay que remover, todavía hay departamentos administrativos, agencias del gobierno que son las que tienen verdaderamente la gran capacidad burocrática. Y yo coincido con Carlos en que es una visión un poco ingenua la de la representante Catherine Miranda de que no tener ministros en el gabinete que representen fuerzas políticas va a significar necesariamente que no va a haber mermelada. Todo lo contrario. Lo que demuestran las dinámicas históricas del Congreso es que en vez de negociar con los partidos en bloque, se va a tener que negociar uno a uno, como fue la estrategia del gobierno para no dejar hundir la reforma a la salud en las últimas semanas y que es absolutamente costoso desde un punto de vista democrático, por decirlo menos. Ahora, frente a la pregunta de José Miguel, creo que es muy importante señalar lo siguiente, Catalina, y es si se voltean la mayoría de los representantes y senadores liberales, se tendría que poner en duda la presidencia de César Gaviria al frente del Partido Liberal. Y se tendría también que poner en duda porque a diferencia del Partido Conservador y del Partido de la U, que han seguido los cauces de convocar y consensuar al interior de la bancada la posición del partido, el expresidente Gaviria no solo ha salido, digamos, a atacar directamente al presidente Gustavo Petro en una entrevista que dio este fin de semana, sino también a amenazar a sus mismos congresistas sin haber convocado una bancada. Es decir, se estaba tomando una vocería sin contar con las mayorías al interior de su mismo partido y fue una jugada que se le devolvió y que permitió la ruptura completa de la crisis dentro del Partido Liberal. Entonces, yo sí creo que un punto que no se ha mencionado es si verdaderamente hoy en día el Partido Liberal, más allá de las jugadas del gobierno con Velasco y el nombramiento del Ministerio del Interior, si hoy en día César Gaviria cuenta con la legitimidad dentro de su propio partido para tomar las decisiones que son necesarias en el trámite de los proyectos que se vienen en el Congreso de la República. Gabriel, es que usted tocó un tema fundamental y es que lo que se ha demostrado con esta crisis política es que por lo menos el gobierno logró dividir al Partido Liberal. ¿Qué se puede esperar de esta colectividad? ¿Qué va a pasar? Muy brevemente, inicio con Gabriel y luego voy con Carlos. Vea, a diferencia del Partido de la U del Partido Conservador que decidieron votar en bancada, es decir, someter bajo los estatutos la decisión en bloque de los partidos, el Partido Liberal no lo hizo, lo que permitió que el gobierno pudiera entrar a negociar uno a uno con los diferentes congresistas. El gobierno hoy, además de los representantes y senadores del Pacto Histórico, de comunes, algunas curules de paz y algunos miembros del Partido Verde, que está totalmente desaparecido, pero es muy importante, ya cuenta por lo menos con la mitad de los votos liberales. Catalina, no son suficientes. Todavía el gobierno tiene la tarea de voltear o al partido de la U o al partido conservador que aparecen
jugar en bloque y que son fundamentales, y saben que son fundamentales para la aprobación de los proyectos más polémicos y sobre todo las reformas constitucionales, que son las reformas de fondo estructurales que está proponiendo el gobierno del presidente Petro. Así que el juego está abierto, pero definitivamente las movidas hoy en el gabinete lo que hacen es alejar a los partidos tradicionales que el gobierno necesita de la concertación frente a los proyectos que el gobierno nacional ha propuesto en el Congreso de la República. Carlos, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal? Yo digamos, para no repetirme con Gabriel, con el que estoy de acuerdo, y responderle algo a la pregunta, creo que el nombramiento más estratégico en términos de política es el de Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco, para la audiencia, es un excongresista, ex senador, ex representante a la Cámara, fue presidente de la colectividad, ¿sí? Conoce perfectamente cómo se mueven las diferentes comisiones porque estuvo en varias de ellas y entiende las dinámicas propias de los políticos regionales porque es uno de ellos y quizá uno de los más representativos, porque logró abanderar varios temas él y adueñarse de varios temas él. Entonces entiende cómo se mueven las dinámicas políticas y qué están requiriendo los ciudadanos en las regiones. Pero más allá de ese perfil de contexto, lo que es importante y acuña mi premisa es que Luis Fernando Velasco representa la antítesis de César Gaviria en el Partido Liberal. Luis Fernando Velasco representa esa disidencia que hace tiempo está reclamando el cambio de un liderato. Entonces yo creo que tener a Luis Fernando Velasco no solamente le va a facilitar ese menudeo inicial mientras que se vuelve a armar una coalición, porque yo insisto, no se puede gobernar sin coaliciones, sino que además de eso le va a poner un palo en la rueda y seguramente va a ser la voz oculta o silenciosa de ese nuevo liderazgo que entre comillas se reclama en el Partido Liberal desde muchos sectores en el país. Considerado el hombre rebelde del Partido Liberal, por decirlo así, desde muchos sectores, ¿no? Luis Fernando Velasco, que llega al Ministerio del Interior, y también otros de los hombres importantes y más cercanos al presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, que llega al Ministerio de Hacienda, también llega Mauricio Liscano al Ministerio de las TIC, estaba en el DAPRE, recordemos, y Guillermo Alfonso Jaramillo, que llega a este polémico Ministerio de Salud. Y es hora de cerrar así nuestra sala de prensa de hoy, en medio pues de toda esta crisis. Gabriel. Muy brevemente, Liscano es un guiño para la U. Y segundo, creo que el gobierno de Gustavo Petro comenzó con una idea casi que cuasi parlamentaria de coaliciones, conformando un gabinete de coaliciones, se dio cuenta que no le fue funcionando y se volcó a un sistema sobrepresidencialista donde podemos esperar que en los próximos meses, a través de decretos, a través de anuncios, recoja el poder en la figura del Ejecutivo y el Legislativo pueda ser deslegitimado cuando no le camina al Ejecutivo. Pasamos de un modelo de coqueteo parlamentarista y volvemos a un modelo ultrapresidencialista. Se viene un camino bastante espinoso para el gobierno y también para todas esas movidas políticas o esas luchas políticas que se van a dar en el Congreso de la República. Gracias, José Miguel Polanco, usted que está allá en la Cámara de Representantes. También muchísimas gracias a Gabriel Cifuentes y a Carlos Arias, nuestros analistas políticos que estuvieron hoy analizando y desmenuzando todo este tema de la crisis ministerial y el remesón ministerial del presidente Gustavo Petro. Y así cerramos sala de prensa, pero los esperamos mañana con más discusiones políticas aquí en Caracol Ahora. Feliz noche.